Ok, bendecido lunes. Hoy día tenemos, la iglesia celebra a San Pedro y San Pablo, el día de precepto. Bueno, vamos a empezar como siempre en nuestro encuentro semanal con el Santo Querer de Dios. Y empezamos con la asistencia, pidiendo la asistencia a Mamá María y la asistencia de nuestros ángeles para que el Espíritu Santo nos acompañe igualmente en este compartir. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, derrama los efectos de la gracia y del amor de tu Santo Inmaculado Corazón, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era desde un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Gloria. Entonces, antes de comenzar este nuevo tema que vamos a ver, ese nuevo tema porque ya terminamos el anterior. Vamos a ver las nuevas reglas de vida que Jesús le va a ir dando a Luisa, bien puntuales, las vamos a ir aprendiendo. El nuevo sistema de vida que ella va a tener que llevar, ya no como cualquier persona. Ella, recordemos que ella es alma víctima. Entonces vamos a recordar brevemente dónde se quedó el relato de Luisa. ¿Por qué? Porque los modos de cómo Jesús se comunicaba con ella es como una suerte de paréntesis, pero que tiene mucho que hacer porque nos van a ayudar de todas maneras ahora, si los comprendemos bien y los vamos a identificar claramente, a lo largo de los 36 volúmenes, Luisa siempre va a decir el modo en que se encontraba, y el modo como Jesús se comunicaba con ella. No es que nos lo diga directamente, pero por la forma como lo relata nos vamos a dar cuenta de qué modo era. Entonces, en los párrafos anteriores a los modos, en el párrafo 146 al 149, Jesús le va a proponer a Luisa una nueva misión. ¿Cuál es esta misión? Aceptar permanecer continuamente en ese estado de víctima para interponerse entre la divina justicia y los pecados de los hombres, las iniquidades de los hombres. Jesús le dice a Luisa que será por un cierto tiempo. Luisa interpreta estas palabras de Jesús como que ese corto tiempo, ese cierto tiempo que le dice Jesús, no le especifica cuánto es ese tiempo, pero ella supone que son unos 40 días. Sin embargo, al escribir estos acontecimientos tiempo después de los que vivió, Luisa reconoce, porque como les dije la semana pasada, Luisa comienza a escribir estos escritos mucho tiempo después, años después. En ese momento Luisa reconoce que ya llevaba cerca de 12 años viviendo en esa condición. Ese corto tiempo eran 12 años hasta ese momento donde Luisa comienza a escribir. Entonces, Luisa misma comenta que si Jesús le hubiera revelado desde un principio que iba a permanecer prácticamente toda la vida en cama, posiblemente su naturaleza se habría espantado y quizás le habría costado aceptar la misión. Entonces, acá hay una pedagogía divina bastante interesante que emplea Jesús. Jesús no muestra toda la cruz desde el comienzo, no, sino que concede las gracias necesarias para dar cada paso, paso a paso. Al final del párrafo 149, en el 150 ya comienzan los modos, como Jesús se comunicaba con ella. Luisa confiesa que una de las mayores cosas que le inquietó mucho no era tanto permanecer en cama, sino pensar que ya no podría asistir a la Santa Misa, ni recibir frecuentemente a Jesús sacramentado. Entonces, esta pena, esta preocupación fue tan profunda que Jesús mismo quiso ponerle remedio a eso, para que ella se sienta tranquila.
Antes, sin embargo, de conocer cuál fue el remedio, porque ahora lo vamos a conocer, Luis hace una pausa en su narración para compartir los párrafos 150 al 160, que fue la manera como Jesús se comunicaba con ella, los modos, ¿no? Los 4 modos con los que Jesús acostumbraba a comunicarse con Luisa. Estos modos no son un tema separado de la historia, no, sino son una explicación, como les dije al inicio, que nos va a ayudar a comprender esa forma interior mediante distintos modos como Jesús se acercaba a Luisa y le comunicaba estas verdades. Unas veces de manera extraordinaria, extrasensorial, fuera de los sentidos, el alma se salía del cuerpo, ya sabemos, y otras veces no, estando el alma en el cuerpo e inclusive haciendo Luisa sus deberes normales, rutinarios día a día. Ella sentía esas inspiraciones, esos movimientos interiores que la movían a estar al recogimiento, la movían a llamar, a prestarle atención a eso que estaba sintiendo, ¿no? A ese detalle, a esa iluminación, a esa luz. Entonces, concluida esta explicación, Luisa retoma exactamente el punto donde había interrumpido el relato y vamos a ver lo que sigue escribiendo en el párrafo 161. Entonces, Luisa, acordémonos que Luisa estaba con mucha pena de no poder asistir a la Eucaristía y estaba pues así. Entonces ella comienza diciendo: ahora continúo narrando desde donde me quedé y aquí cómo puso remedio, el remedio a eso que ella ya no podía asistir a misa, que iba a estar un buen rato en la cama, etcétera, ¿no? Jesús responderá ahora a la angustia de Luisa que ella experimentaba ante la posibilidad de verse privada de esa comunión sacramental y al mismo tiempo va a comenzar una nueva etapa de su formación. Y acá es donde el Señor va a comenzar a enseñarle a ella el nuevo sistema de vida que la va a preparar. ¿Para qué? Para el místico desposorio. Acá comienza Jesús a prepararla para el desposorio que va a venir a continuación, en unos párrafos más adelante. Entonces, esta frase parece sencilla de lo que, expresa, pero realmente es una enseñanza. Luisa acaba de atravesar una gran prueba interior. Ella ha aceptado, por obediencia, estar en esa situación de víctima sin moverse de la cama. Ha aceptado estar privada, pero aún no tiene todavía esa paz completa y permanente. Observemos algo importante. Jesús no elimina inmediatamente la prueba, no. Primero permite que Luisa y las criaturas pasen por una lucha, por una cierta oscuridad, por la incertidumbre para después intervenir. Muchas veces Dios obra así, no responde inmediatamente. Luisa estaba con esa preocupación de cómo iba a ser para la comunión y Jesús todavía no le contestaba. Esto permite que el alma llegue al límite para que aprenda a apoyarse siempre solamente en Dios, a confiar en Él plenamente. Entonces, con este corto inicio marca el paso de una etapa a otra. Como dije, hasta el párrafo 149, Jesús está preparando a Luisa para que acepte ser esa alma víctima, para que acepte esta gran misión. De los párrafos 150 al 160, prepara la inteligencia de Luisa, mostrándole cómo él, los diferentes modos como él le instruye. A partir de este párrafo del 161, entonces comienza la formación de este modo de vida, de este estilo nuevo de vida que va a sostener toda la misión de este tercer fiat. Es decir, no basta aceptar ser víctima. Ahora hay que aprender a vivir como víctima. Eso es la diferencia. Por eso es que Jesús va preparando a Luisa. El siguiente párrafo, el 162, continúa Luisa diciendo: en la mañana fui a comulgar y en cuanto recibí a Jesús, súbito le dije. Aquí comienza el diálogo. Una primera observación es que Luisa no empieza hablando de sí misma, se dirige inmediatamente hacia Jesús. Eso revela dónde está el centro de su vida. Luisa no busca alivio, busca a Jesús.
Sigue diciendo, Señor, mira en qué tempestad me encuentro. La palabra es muy expresiva, la que utiliza Luisa. No habla de una dificultad, habla de una tempestad. Exteriormente parece una obediencia sencilla, pero para Luisa interiormente es una tormenta, debido a que el sacrificio pedido toca lo más profundo de su alma. ¿Y cuál es el sacrificio que Jesús le pide? La mayor prueba no era tanto permanecer en cama, la mayor prueba era la aparente pérdida de su centro de vida, que era hasta ese momento. ¿Cuál era ese centro? La Eucaristía. Anteriormente, si recordamos los inicios de estos párrafos, Jesús ya le había pedido desapego, mortificación, renuncia, olvido de sí misma, etc. Ahora toca el desapego, pero más profundo. No es de un bien terreno, no es de una cosa material, no es de una persona, sino el del mayor consuelo espiritual que ella recibía en la comunión. Y esto va a ser más heroica esta prueba. Entonces Luisa sigue diciendo, debería agradecerte porque le has dado luz al confesor para darme la obediencia de sufrir. Aquí es algo muy hermoso lo que dice Luisa. Luisa reconoce que el confesor ha actuado iluminado por Dios. No está cuestionando la obediencia que el confesor le da, no, está luchando con su naturaleza para poder obedecer y esto es muy humano. Sigue Luisa diciendo, en cambio mi naturaleza lo siente tanto. Entonces ella acepta estar en esta cama, pero su naturaleza es la que como que le reclama, ¿no? Como va a tener esa apariencia de perder la Eucaristía. Entonces aquí encontramos una gran enseñanza. La santidad no consiste en no sufrir. La santidad consiste en aceptar la voluntad de Dios aún en ese sufrimiento. La naturaleza sigue sintiendo esa necesidad. La gracia no elimina automáticamente la sensibilidad humana, eso hay que tenerlo claro. Y Luisa continúa diciendo, yo misma quedo confundida al verme tan mala. Luisa experimenta una cierta debilidad. Esto nos recuerda cuando ella se encuentra dentro del círculo de la verdad, que es el encuentro de sí misma, el conocimiento de sí misma, que tantas veces hemos ya comentado en charlas anteriores. Es nuestra nada. Cuando Dios ilumina, el alma descubre claramente su propia debilidad, su propia fragilidad. A continuación, Luisa manifiesta una gran enseñanza. Dice, tú que quieres el sacrificio, me darás también la fuerza. Porque aquí Jesús ya le estaba pidiendo que se quede como víctima en la cama, por un corto tiempo, le dice, recordemos. Miren lo que dice Luisa. Tú que quieres el sacrificio, me darás también la fuerza. La pregunta aquí es, ¿por qué Luisa puede decir esta frase con tanta sencillez? Tú que quieres el sacrificio, me darás también la fuerza. La respuesta es porque Jesús ya llevaba, pues, acá estamos en el párrafo 161. Había 160 párrafos anteriores donde Jesús ha ido educándola, ha ido preparándola. El desapego, la mortificación, el deseo de sufrir, etcétera, etcétera. A lo largo de estos 160 párrafos la ha ido formando. Entonces, ¿cómo hacer frente a las tentaciones? Acuérdense, el abandono. Ahora se entiende por qué en su respuesta, en esta respuesta que le dice, tú quieres, ok, pero tú me vas a dar la fuerza, le está pidiendo. En Luisa no hay raciocinios, ni divagaciones, ni discusiones, ni condiciones. Ella acepta plenamente. Luisa no le dice a Jesús, ¿por qué me lo pides? No le dice, explícame qué es lo que quieres, o le dice, no puedo. Ni siquiera negocia Luisa esta prueba que le está pidiendo Jesús, ni siquiera la negocia. Simplemente reconoce dos cosas. Ella, Luisa, razona y piensa y se dice a sí misma. Primero, si Jesús lo quiere, es porque hay un gran designio en esta prueba. Eso es lo que dice Luisa, el primer raciocinio. Y luego dice, si Jesús lo quiere, Él mismo me dará la gracia
En este caso, ella le pide la fuerza que necesita para realizarlo. Esto nos demuestra su gran confianza absoluta en Dios. Su respuesta brota de un alma que ya está siendo educada por la gracia. Y estas respuestas ya son por la asistencia de la gracia, porque Luisa ha comprendido que en este designio, en esta prueba, está la presencia de Dios. Y cuando nosotros hemos aprendido en algún momento, cuando nosotros le decimos fiat, no formamos la cruz y nos alineamos a ese querer de Dios. Ya no es mi querer, es el querer de Dios. Entonces, esta es la manera lógica de razonar con el pensamiento divino. No es humano, es un pensamiento sobrenatural cuando comenzamos a meditar y a razonar de esa manera. Recuerda siempre, frente a tus situaciones de prueba, Dios nunca te va a pedir cargar una cruz sin ofrecerte la gracia necesaria para que puedas llevarla a cabo. Luisa continúa diciendo, la razón de peso, pero la razón de más peso en mí. Entonces ahora vamos a ver cuál es el verdadero sufrimiento de Luisa, ¿no? No es ser víctima, no es el sacrificio, no es la obediencia, es otra cosa. Ella sigue diciendo, pero la razón de más peso en mí es tener que estar tanto tiempo sin poderte recibir en el sacramento. Esa viene a ser su razón de peso. Y aquí aparece el corazón de Luisa. Lo que más le duele no es perder algo, es perder a alguien. Esta es la diferencia entre un sacrificio humano y un sacrificio que viene del cielo, de lo sobrenatural. Luego Luisa se pregunta, ¿quién podrá resistir sin ti? ¿Quién me dará la fuerza? Esto es como el grito del alma enamorada de Dios. Aquí encontramos ya el cumplimiento de lo que conocimos más adelante en la reunión pasada en el volumen 11, cuando hablábamos que la criatura es un complejo de amor. Y al ser amor, creadas por el amor busca al amado. Hay una tendencia natural que nuestro ser busca a ese ser superior, a ese amor superior. Luisa sentía tales penas en su corazón por separarse de Jesús sacramentada que dice, lloraba copiosamente. No es una pena imaginaria, es una pena real lo que ella va a sentir, lo que va a vivir. Es una pena profunda. Jesús está permitiendo que el alma de Luisa, experimente el valor de aquello que teme perder. Y pasamos al siguiente párrafo. Para entender esto, para entender esta pérdida, antes de analizar la respuesta de Jesús que le da, porque acá el párrafo termina diciendo, entonces el Señor me compadeciendo mi debilidad me dijo, pero antes de meditar esta respuesta que le va a dar Jesús a Luisa para tranquilizarla, quiero hacer una aclaración doctrinal muy importante respecto a algo que en algún momento se comentó en diferentes grupos que habían tenido o han tenido el pensamiento de que se tiene que, viviendo en la divina voluntad como almas nosotras, como hijas de la divina voluntad, ya no es necesario la participación en misa, ni tampoco rezar el rosario, etcétera, etcétera. Es una manera de haber comprendido no muy claramente realmente lo que nos enseñan los escritos. Muchos años después de la experiencia del dolor inicial de Luisa por la privación de la Eucaristía, Jesús va a revelar una verdad sobre la participación del alma en todas las misas y comuniones cuando vive en el divino querer y no puede asistir por una gran imposibilidad. Sin embargo, esa enseñanza nunca se va a poder comprender como una sustitución de la Santa Misa ni de la comunión sacramental. ¿A qué me refiero? Me parece providencial que el primer sentimiento que Luisa manifiesta en este párrafo al iniciar esta nueva etapa de su misión, con estas nuevas reglas de vida que le va a dar Jesús, sea el dolor de verse privada de Jesús sacramentado. En el párrafo 162
No está simplemente describiendo una pena personal, no, está revelando cuál era el centro de la vida espiritual de Luisa antes de que Jesús le diera estas nuevas reglas, este nuevo sistema de vida. Entonces, Jesús, antes que le revele las grandes verdades sobre esta gran misión que tiene, deja bien establecido cuál es el fundamento sobre el cual se va a edificar todo. ¿Cuál es? Un inmenso amor a la Eucaristía. Entonces Luisa primero va a vivir en estos inicios esa experiencia del dolor de la privación de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque va a estar en cama buen tiempo como alma víctima. Luego, más tarde, Jesús podrá revelarle, viviendo fundida en su divina voluntad, esta participación en el acto eterno de todas las misas, a pesar de la privación inicial, porque después Luisa va a tener la asistencia de un sacerdote que le celebraba la misa y le entregaba la comunión, le daba la comunión siendo alma víctima. Entonces vamos a leer este escrito, el escrito 12 de marzo 27, del volumen 12 de marzo 27 de 1918. ¿Qué decía Luisa aquí? Dice: me lamentaba con Jesús porque ni siquiera la Santa Misa podía oír, y Jesús me ha dicho. ¿Qué le ha dicho Jesús? Hija mía, quien forme el sacrificio no soy yo, le dice. Ahora el alma que vive conmigo y en mi querer, encontrándome yo en cada sacrificio, ella queda como sacrificada junto conmigo, no en una misa, sino en todas las misas, y viviendo en mi querer queda consagrada conmigo en todas las hostias. No salgas jamás de mi querer, y yo te haré llegar a donde quieras. Más bien, entre yo y tú pasará tal corriente eléctrica de comunicación que tú no harás ningún acto sin mí, y yo no haré ningún acto sin ti. Así que cuando te falte alguna cosa, entre en mi voluntad y encontrarás pronto lo que quieres, cuantas misas quieras, cuantas comuniones quieras, cuanto amor quieras. En mi voluntad nada falta, y no solo, sino que encontrarás las cosas en modo divino e infinito. Si esta enseñanza significara que ya no hace falta asistir a la Santa Misa o a recibir la comunión sacramental, entonces este sufrimiento de Luisa no tendría ningún sentido. De ser así, ¿por qué Luisa dijo en ese temor de que ya no iba a tener la comunión? Ella lloraría copiosamente, como menciona, por algo que pudiera sustituirse simplemente viviendo en la divina voluntad. Entonces, este llanto de Luisa nace de un alma que ama profundamente la Eucaristía y sufría cuando pensaba que podía perderla. No es que la divina voluntad haga innecesaria la Eucaristía, no, por el contrario, es exactamente al revés. Quien ama verdaderamente la Eucaristía está mejor dispuesto para comprender la inmensidad que hay en esta revelación, en este vivir en el divino querer. En el párrafo 162, Jesús no le dice a Luisa: no te preocupes, en mi divina voluntad tendrás todas las misas, todas las comuniones. No, nunca le dijo eso. Primero, Él permitió que experimente una verdadera privación. ¿Por qué? Porque esa privación manifiesta cuánto se ama la Eucaristía. El dolor revela el amor. Si Luisa no hubiera sufrido por la posible pérdida de la comunión, entonces difícilmente podría comprender después esa inmensidad de participar cada día en el sacrificio eterno de Cristo. Después, en este volumen 12, Jesús no disminuye ese amor, lo lleva a una dimensión, lo que acabamos de leer, esa dimensión nueva. Ya no solo ama la comunión sacramental, sino que le revela que, viviendo en la divina voluntad, puede unirse espiritualmente al acto único y eterno del sacrificio de Cristo presente en cada misa. Jesús nunca sustituye una verdad por otra superior, no, la perfecciona y la va a llevar a su plenitud. Entonces, tenemos que tener bien claro que la divina voluntad no está para reemplazar a la Eucaristía, no.
sino para enseñar al alma a vivir la Eucaristía con una participación tan profunda que alcance el acto eterno del sacrificio de Jesús, de Cristo. Esta privación por la cual va a pasar Luisa es el trabajo de Jesús para llevarla a algo mayor. Está ensanchando la capacidad de su alma hacia ese amor eucarístico, porque el amor crece precisamente cuando experimenta ese deseo, esa ausencia. Entonces, años después, cuando le revela esta enseñanza en este volumen 12 y le diga esa parte bien interesante, así que cuando te falte alguna cosa, entra en mi voluntad y encontrarás pronto lo que quieres, cuantas misas quieres, cuantas comuniones quieras, cuanto amor quieras, esa verdad ya encontrará un alma capaz de comprenderla. No porque sea más inteligente, sino porque su capacidad ha sido ensanchada. Ahora, entonces, continuamos con el siguiente párrafo, con el párrafo 163. Y aquí comienza la respuesta de Jesús a esas interrogantes, a esas inquietudes. ¿Cómo empieza Jesús? ¿Qué le dice? No temas. La primera palabra que le dice Jesús a Luisa no es casual, porque antes de hablar de las gracias que le va a conceder, antes de prometerle que irá diariamente a misa, antes de explicarle su misión que va a tener, Jesús va a arrancar de raíz ese temor que tenía ahora Luisa. Entonces vamos a observar cómo se desarrolla el diálogo. Luisa acababa de decir en el párrafo anterior, acordémonos, tú que quieres el sacrificio, me darás también la fuerza. Eso le había dicho Luisa. Ella ya dio su fiat. Sin embargo, todavía experimenta el temor natural, manifestando cuando dice a continuación, ¿cómo resistiré? ¿Qué será de mí? ¿Dónde encontraré el consuelo? ¿Cómo me voy a vivir sin la comunión? Seguramente serán todas las preocupaciones, las inquietudes de Luisa. Jesús no responde primero explicándole la misión, no. La primera palabra que le da es no temas. ¿Por qué? Porque mientras exista el temor en el alma no va a poder descansar plenamente en la voluntad de Dios. Cuando existe el temor en una criatura, ésta no va a poder sostener una vida de abandono en Dios. ¿Por qué? Porque el temor es un impedimento para el amor, para la confianza y para poder tener la posesión de todos esos bienes divinos que Dios quiere darnos. Entonces, los escritos nos enseñan que el temor, aun cuando sea santo, siempre es una virtud humana. No dice que sea pecado, no. No dice que tampoco sea malo, no. Pero dice que es humano. Mientras que el amor, esa es una condición nuestra. El temor hace mirar siempre a derecha y izquierda. Entonces, es exactamente lo contrario. Mientras cuando nosotros damos nuestra fiat, el fiat nos hace mirar siempre cristocéntricamente a Dios, mirada arriba. Por eso es que el Señor trata de devolverle esa paz. Solo un alma en paz puede escuchar la voz de Dios, puede escuchar la vida de Dios, ese amor a través de la vida de Dios y responder con un fiat pleno. Entonces Jesús ¿qué está haciendo? Invita a Luisa y a nosotras a dar el paso definitivo. Pasar de una confianza apoyada en nuestros propios sentimientos, a una confianza fundada únicamente a una certeza de que si Dios siempre nos va a pedir algo, una prueba, siempre ese sacrificio, esa mortificación que va a venir, siempre nos va a dar la gracia necesaria para realizarla. A continuación, Jesús que le dice, yo mismo sostendré tu debilidad. Jesús no le dice a Luisa, hazte fuerte o no es para tanto. No, Jesús que le dice, yo te sostendré. Entonces vemos que toda la iniciativa parte de Dios. Jesús va a sostener a Luisa porque
conoce perfectamente el peso de la prueba que le está pidiendo y por eso no la va a dejar sola, sino para que se apoye en sus propias fuerzas. No, él le está haciendo comprender a su vez que su pena es también la pena de él. Y eso es creo que nosotros tenemos que comprender cuando nos veamos frente a situaciones. Él, cuando le damos nuestro fiat, lo quieres tú, Señor, lo quieres yo. Acordémonos que siempre la gracia nos va a asistir y que lo que vamos a llevar como prueba, Él también lo va a llevar con nosotros. Entonces, sigue diciéndole, Señor, yo mismo sostendré tu debilidad. Tú no sabes qué gracias te he preparado. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí aparece una clave fundamental. Luisa se ve una pérdida, pero Jesús ve una preparación. Ella mira lo que deja, Jesús mira lo que va a recibir. Le dice, ¿no podré yo suplir a la privación de que me recibas en el sacramento? Esta es una pregunta decisiva. Jesús quiere llevarla de una exclusiva dependencia de los signos sacramentales a una dependencia directa de Él. Primero Dios, sin disminuir obviamente el valor del sacramento. Hasta este momento, el modo ordinario en que Luis encontraba a Jesús era principalmente en la comunión. Ahora Jesús le dice, en esencia, aunque te falte el sacramento por un tiempo, no te voy a faltar yo. ¿Qué diferencia? Jesús no sustituye el sacramento para nada. Está revelándose que Él no está limitado por el sacramento, aunque normalmente haya querido comunicarse por medio de Él. Es decir, el sacramento sigue siendo el medio por el cual, instituido por Cristo, pero Cristo no está encerrado prácticamente en el sacramento. En otras palabras, Jesús no quiere disminuir el amor de Luisa por la Eucaristía, precisamente porque ese amor ya es inmenso. Quiere conducirla, quiere llevarla a descubrir que detrás de ese sacramento está siempre la persona viva de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Cuando por obediencia ella se ve privada temporalmente de la comunión, Jesús le hace comprender que el sacramento nunca va a ser un fin en sí mismo, sino el medio privilegiado para unirse a Él. Ahora, en una circunstancia extraordinaria, le promete sostener esa unión directamente con su presencia, sin que ello disminuya en lo más mínimo el valor de la comunión sacramental. Esto porque Luisa había sido escogida para una misión muy grande. En el caso nuestro, nosotros siempre vamos a encontrar a Jesús en ese sacramento. Es la forma como al tomarlo diariamente, a comulgar diariamente, nos vamos transformando en aquel a quien recibimos diariamente. Esa es la idea. Dice luego Jesús, por eso resígnate. Aquí significa abandónate, confía, entrégate. Normalmente cuando escuchamos la palabra resígnate, pensamos que nos quieren decir, ajá, ahora aguanta, soporta, no te queda de otra. Acéptalo porque no puedes cambiarlo, una cosa así. Pero no, es una actitud casi pasiva. Pero eso no es lo que quiere y no es lo que le está enseñando Jesús a Luisa. Entonces, hay una escena en el volumen 3, una escena muy interesante, en donde Jesús se le presenta a Luisa llagado. Entonces Luisa quiere sufrir por él. Lo ve tan llagado que ella quiere tomar sus sufrimientos. Entonces sucede algo sorprendente en Luisa. Luisa, de ella aparece un aceite, sale de Luisa como un aceite y con ese aceite comienza a ungir, ese aceite del amor de Luisa, se manifiesta en ese aceite. Ella comienza a ungir al Señor, las llagas del Señor. Y cuando termina de ungirle, Jesús le dice, tú me has hecho el oficio de enfermera. ¿Cuál es la enseñanza de esta resignación?
La enseñanza es que la resignación al querer divino es aceite. ¿Por qué es aceite? Cuando nosotros nos resignamos a algo que nos viene en nuestra vida, que creemos que va a superar nuestras fuerzas, o es una situación que no nos gusta vivir, cuando le decimos, lo quieres tú, lo quiere yo, ¿qué aparece? Ese aceite de la resignación. El primer efecto es eso. Cuando yo me resigno, esa resignación que yo tengo, pero con verdadero amor, sabiendo que en eso que me va a permitir Jesús vivir, hay algo superior de bien para mí, para mi alma, para mis seres queridos, o para la misión que quiere el Señor en ese momento que yo tenga en favor de la humanidad, para lo que desee Dios. Entonces, con eso, yo unjo mis propias heridas, pero también unjo al Señor. La resignación no va a eliminar la cruz, pero ¿qué va a pasar? Cuando yo me resigno de esa manera, va a cambiar la manera de llevarla. La misma cruz sin resignación nos va a herir, pero cuando nosotros nos las recibimos con amor, entonces la prueba se vuelve más llevadera. Un segundo efecto cuando nosotros nos resignamos es que ungimos las llagas de Jesús. Esto es precioso, porque la resignación deja de ser algo para mí sola, no, se convierte también en un acto reparador por todas las ofensas que recibe Jesús. Cuando yo acepto, tú aceptas una cruz por amor, una cruz permitida por Dios, no solo vas a encontrar paz, sino también le vas a dar consuelo a Jesús. Después que le sigue diciendo, ponte como muerte en mis brazos. Esta es una frase grande. ¿Es morir a qué? A los propios planes, a los propios gustos, a las propias seguridades. Ya lo hemos visto en la enseñanza anterior del lunes. Es estar como muertito. El muertito ya no piensa, no sienta, no raciocina, no desea, no quiere. Eso es lo que vivimos. ¿Y qué hacemos? Descansamos completamente en Dios. No significa solamente aceptar el sufrimiento, no. Significa morir a lo antiguo para adquirir un modo de vida divino nuevo. Es decir, son las nuevas reglas de vida que empiezan precisamente con la muerte de lo que yo era antes. Y eso conecta todo lo que hemos venido hablando desde el primer párrafo que hablamos del desapego hace varias semanas atrás. Luego le dice, ofrécete víctima voluntaria. Observa la palabra. No es forzada, no está obligada. Le dice voluntaria. ¿Por qué? Porque el amor solo puede ofrecerse voluntariamente. ¿Para qué? Para repararme las ofensas por los pecadores. Acá aparece la misión reparadora. ¿Por quién? Por los pecadores, la misión universal. Aparece también la misión redentora, que le dice para evitarles a los hombres los merecidos flagelos. Y también va a aparecer la misión expiatoria. ¿Cómo así? Y yo te doy en prenda mi palabra de no dejarte ni siquiera un solo día sin venirte a visitar. Esta es la respuesta al mayor dolor de Luisa. Ella teme perder a Jesús en la Eucaristía, pero ¿qué le dice Jesús? Que Él va a ser siempre el que va a venir a verla y no va a dejar un día sin venir a visitarla. Y después le dice, hasta ahora tú has venido a mí. Qué frase tan profunda, no solo es un consuelo, es un cambio de iniciativa. Toda la vida anterior de Luisa podría resumirse así. Hasta ahora Luisa buscaba a Jesús, ahora va a ser Jesús el que la busca. De ahora en adelante vendré yo a ti, le dice así. Y entonces aquí comienza verdaderamente el nuevo sistema de vida, las nuevas reglas que Dios le va a ir dando. Luisa busca a Jesús, anteriormente lo buscaba, ahora Jesús va a tomar la iniciativa. Y esta es probablemente la frase más importante de todo este párrafo, porque anuncia todo lo que seguirá después. Por eso Jesús le dice, ¿no estás contenta? Jesús termina con un acto de una ternura increíble, como si dijera,
Crees que pierdes algo, pero en realidad te estoy preparando algo mucho más grande, mucho, mucho más grande. En el párrafo 164, ¿qué dice Luisa? Así me resigné a la santa voluntad de Dios y fui sorprendida por estado de sufrimientos. O sea, ni bien Luisa dijo, ok, inmediatamente aparecieron los sufrimientos. La palabra clave es resignación. Ya la acabamos de meditar. Como dijimos, no es una pasividad, es una entrega confiada que hace Luisa a Dios, porque sabe que hay una gran misión ahí, hay algo más grande. Luisa acepta lo que en ese momento no entiende y precisamente al aceptar entra en un nuevo modo de ser conducida por Dios. Dice, ¿quién puede decir las gracias que el Señor empezó a darme? Entonces, aquí se abre un tema muy importante. El sufrimiento aceptado por amor no empobrece al alma. Al contrario, cuando nosotros le decimos fiat a algo que Dios quiere de nosotras, no nos gusta, sobre todo en las mortificaciones, dispone al alma nuevas gracias. Lo que al principio parecía una pérdida, Jesús lo convierte en abundancia. Dice Luisa, es imposible poder decirlo todo detalladamente, o sea, la abundancia de gracias que ella recibe. Luisa reconoce los límites de la palabra, de su lenguaje, no porque no haya vivido nada, sino porque la gracia interior supera toda la expresión. Después dice, pero por cuanto pueda y para cumplir la santa obediencia que así lo quiera, dice Luisa, me esforzaré en decir por cuanto me sea posible. Entonces acá vemos la escuela. Primero, la obediencia. Segundo, esa humildad de reconocerse una nada. Y tercero, la verdad. Ella no escribe por gusto, no, escribe por obedecer. O sea, ya está comenzando a relatar todo esto lo que está viviendo. Y esto protege su relato de esa autosuficiencia, de creerse ella, uy, la elegida, lo plus, lo ultra, no. Pasamos al párrafo 165. ¿Qué nos dice Luisa? Recuerdo que desde el principio de estar continuamente en la cama, mi amante Jesús muy frecuentemente se hacía ver. Cuando dice desde el principio de estar continuamente en la cama, esto significa que la cama deja de ser una enfermedad. O sea, Luisa no está en cama porque está enferma, no. Se convierte en un estado de vida. Esta es una transformación grande. Hasta ahora la cama era como consecuencia del sufrimiento. Ahora pasa a ser el lugar estable donde Jesús va a realizar esta gran misión en Luisa, ese cambio del modo de vida, esa formación para ese cambio de Luisa. Sigue diciendo Luisa, lo que no había hecho en el pasado. Esto muestra que el sufrimiento no es solo castigo o prueba, no, es también preparación para una mayor manifestación de Jesús. Dice Luisa, desde el principio me dijo que quería que llevara un nuevo sistema de vida. Un nuevo sistema de vida. Esta frase es decisiva. Jesús no le propone simplemente una serie de prácticas piadosas que ella tiene que llevar. Le va a cambiar todo el sistema de vida a lo que ella hacía como prácticas piadosas normales. Es decir, va a cambiarle el modo de existir, de relacionarse, de sufrir, de ofrecerse y de conversar con él. Le va a cambiar todo ese modo. ¿Para qué? Para disponerme a aquel místico desposorio que me había prometido. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Qué le responde a esto? Amada de mi corazón, te he puesto en este estado a fin de poder venir más libremente y conversar contigo. Jesús da la razón del nuevo estado de la cama, no dice para que sufras, no. Él dice que la ha puesto así a fin de poder venir más libremente y pueda conversar con ella. ¡Qué diferencia! La cama no es el objetivo.
No, es el medio por el cual está utilizando poderla tener 100% dispuesta a él. Entonces, esta cama, esta situación, este modo de estar, es la nueva convivencia que va a tener Luisa con Jesús. Eso va a cambiar completamente lo que antes se podía pensar. No es simplemente la cama para que sufra, no, es para que él pueda venir más libremente. Es decir, el estado de Luisa está organizado por Jesús para la conversación íntima. Dice Jesús, mira, te he liberado de todas las ocupaciones externas. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay una continuidad con los primeros párrafos. Jesús primero le quitó a Luisa, ¿qué? Las ocupaciones, los afectos, las distracciones, el apoyo que tenía en la familia, etcétera, etcétera. ¿A fin de qué? De todos esos espacios que fueron quedando vacíos porque se los fue quitando, puedan ser llenados por Él mismo. Y dice a continuación, mira, te he liberado de todas las ocupaciones externas a fin de que no solo el alma, sino también tu cuerpo esté a mi disposición. Interesante, aquí aparece el nuevo sistema de vida en toda su amplitud. No solo es el interior de Luisa, sino todo su cuerpo. Todo queda disponible para Dios. Y sigue diciendo, y así tú puedas estar en continuo holocausto ante mí. Bien interesante esta expresión, bien interesante. Jesús no está pensando primero en el sufrimiento físico, está pensando en un estado permanente, constante, donde la voluntad de Dios deja de actuar libremente, deja de actuar por modo humano para darle paso libremente a la voluntad divina. Entonces, recordemos, durante más de 150 párrafos, Jesús ha ido destruyendo todos los apoyos que tenía con su voluntad humana. ¿Por qué? Porque ahora necesita el mayor de los sacrificios, no del cuerpo, sino de su propia voluntad. La vida de Luisa se vuelve ofrenda continua. No se trata solo de actos aislados de sacrificio, no. Todo su estado, cuerpo y alma, se convierte en un holocausto, es decir, en una oblación total. Dice, si no te hubiese puesto en esta cama, la cama no es solo una limitación física. La cama no constituye el holocausto. La cama constituye el lugar donde Jesús va a realizar el verdadero holocausto, el sacrificio continuo de la voluntad humana para dejar vivir libremente a la voluntad divina. Entonces dice, si no te hubiese puesto en esta cama, no podría yo venir tan frecuentemente y hacerte partícipe de las ofensas como las recibo. Esta es una de las claves importantísimas en esta doctrina de Luisa. Jesús no solo le comunica consuelos, le comunica también las ofensas que él recibe día a día. Así la une a su reparación. Después le va a decir, a lo más debería esperar a que cumplieras tus deberes antes de que vengas a mí, pero ahora ya no, le dice. Ahora hemos quedado libres. No hay nadie que nos moleste y que interrumpa nuestra conversación. Qué expresión tan hermosa. El sufrimiento que aparentemente la aislaba antes se vuelve el espacio de la conversación más pura. Y ahora en adelante le sigue diciendo Jesús, mis aflicciones serán tuyas y las tuyas mías, mis sufrimientos tuyos y los tuyos míos, mis consolaciones tuyas y las tuyas mías. Qué linda expresión, de verdad. Todo se hace comunión, es común. Aquí no hay una vida paralela entre Jesús y Luisa, no, es una vida compartida. Uniremos todas las cosas juntas, le dice, y tú tomarás interés de mis cosas como si fueran tuyas, y así haré yo de las tuyas. Qué hermoso lo que le enseña Luisa, porque todo esto es lo que hace con nosotras cuando vivimos en el modo divino. Todo se hace común, lo nuestro es de Él y lo de Él es nuestro.
Esta frase es central. No es solamente la compañía afectiva, no. Es una unión real de intereses, de dolores, de alegrías, de intenciones, etc. Todo esto es común. Jesús la introduce en su propio modo de amar. Ya no vive centrada en el modo de que ella tenía de amar. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nos enseña a amar con su amor, con el amor divino. Entonces, ¿qué va a pasar? Jesús le sigue diciendo, no habrá más entre nosotros dos. Esto es mío y esto es tuyo. No, sino que todo será común por ambas partes. ¿Por qué lo dice? Porque acá comienza el intercambio real. Luis entrega su voluntad y Jesús le entrega la suya. Y no solamente eso, nos entrega todo. Dios se dona todo a sí mismo cuando comenzamos a vivir en el modo divino. Y el intercambio ya comenzó en Luisa, en este punto, y nosotras cuando comenzamos a vivir en este modo, igualmente comienza en ese gran intercambio, del modo humano a pasar al modo divino. Seguimos con el párrafo 67. Jesús le sigue diciendo, ¿sabes cómo he hecho contigo? Jesús comienza con una pregunta. No pregunta porque Luis ignore completamente la respuesta, sino porque quiere llevarla a que comprenda el sentido de todo lo que él ha vivido, de todo lo que ella ha vivido con él hasta ahora, de todo ese proceso que fue pasando desde el primer párrafo hasta el párrafo 149, 160 prácticamente con los modos de vida. Hasta ese momento Luisa ha experimentado la permanencia en cama. Está experimentando la privación de la comunión. Está experimentando las visitas continuas de Jesús. Todo esto es el nuevo sistema de vida. Pero ahora Jesús le va a explicar el por qué permitió y permite todo eso. Es como si Jesús le dijera a Luisa, ahora quiero revelarte el sentido de mi manera de obrar contigo. Y le pone un ejemplo. ¿Qué le dice? ¿Sabes cómo he hecho contigo? Y le dice, ¿no? Como un rey cuando quiere hablar con su esposa reina y ésta se encuentra con sus damas en otras ocupaciones. Esta no es solamente una comparación afectiva. Acá hay tres personajes importantes. Está el rey, está la reina y están las damas. Cada uno tiene un papel, un significado. El rey representa a Jesús. La reina representa a Luisa, que está llamada a una unión con él. Y las damas representan todo aquello alrededor de la reina que la rodea, que toma su tiempo, toma su atención. Es legítimo, pero ocupa su tiempo, ocupa su atención y ocupa sus energías. No necesariamente es pecado, son sus ocupaciones normales. Entonces, desde el inicio que hace Jesús, la fue desprendiendo de los afectos, de las ocupaciones exteriores, de las preocupaciones humanas, de la atención humana, todo. ¿Por qué? Porque el rey quería hablar con la reina, a solas, al tú a tú, sin que nadie los interrumpiera. Y sigue diciendo Jesús, el rey, ¿qué hace? La toma. El verbo es importante, no dice le invita, no, la toma, la lleva. Es el rey quien toma la iniciativa. Esto concuerda con lo que acabamos de mentar en el párrafo 163, cuando Jesús le dice, yo mismo sostendré tu debilidad, o sea, yo te voy a tomar en mí. Siempre Jesús quien toma la iniciativa. Y luego le dice, ¿qué hace el rey? La toma y la lleva dentro de su habitación. No es simplemente un cambio de lugar. La habitación acá representa un espacio donde ellos van a poder guardar esa intimidad de la vida interior. Jesús no forma, no fuerza a Luisa. No quiere formar a Luisa precipitada principalmente en una actividad exterior. Ella quiere formar el interior de su alma. Y esto se conecta también con los párrafos que vamos a ver,
que vimos ahorita en el 166 cuando le dice, te he puesto en este estado para que venir más libremente a conversar contigo. Entonces vemos que el rey ha tomado a la reina, le ha invitado a su habitación para obtener libertad de hablar. ¿Para qué? Quiere estar libre y conversar con ella a solas, sin que nadie los interrumpa, ni que nada distraiga la atención de la reina. La habitación del rey es precisamente ese ámbito donde Jesús puede conversar sin interrupciones. Después que dice, miren, interesante, el rey ¿qué hace? La toma y la lleva dentro de su habitación. ¿Qué más hace? Cierra las puertas. No significa aislamiento, obvio, ni tampoco significa que desprecio del mundo. No, significa protección. ¿Protección a qué? A esa intimidad, a esa conversación, a ese diálogo que van a tener. Porque sabe que las grandes verdades necesitan ¿qué? Silencio, recogimiento, atención. Por eso es que Jesús actúa así. Entonces, hay un escrito que hemos aprendido y que yo ya se los comenté en charlas pasadas, que la atención es el ojo del alma. Si las puertas permanecen abiertas a lo externo, a todo lo que nos rodea, la atención se dispersa y la conversación pierde profundidad. Jesús dice a continuación, mira, el rey ¿qué hace? La toma y la lleva dentro de su habitación, cierra las puertas para que ninguno pueda entrar a interrumpir su conversación y oír sus secretos. Aquí está la palabra clave, secretos. No son secretos porque Jesús quiera ocultarlos, no. Son secretos que todavía no pueden comprender. Esto concuerda perfectamente con todo lo que hemos venido meditando. Primero Jesús, ¿qué hace? Ensancha el alma de Luisa, la capacidad de Luisa para su mayor comprensión. Acuérdense que el alma está compuesta por 3 potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Entonces Jesús revela los secretos conforme al alma pueda irlos comprendiendo y pueda irlos conteniendo, no antes. Primero, ¿qué hizo? La purificó, la mortificó, la ensancha. Ahora, ¿qué hace? La forma. Y después le comunica los secretos. Sigue diciendo Jesús, y así estando solos se comunican recíprocamente sus aflicciones y sus consuelos. Dice, no solamente es el Jesús el que comunica, no, dice, se comunican recíprocamente. Recíprocamente, esa es una reciprocidad. Jesús abre su corazón y le comparte lo suyo, y Luisa abre su corazón y le comparte lo suyo. Jesús comunica sus dolores, Luisa comunica lo propio. Jesús comunica sus consuelos y Luisa también lo va a hacer. Y esto se conecta con lo que acabamos de leer en el párrafo 166, cuando le dice, mis aflicciones serán las tuyas y las tuyas serán las mías. No es una conversación, es una comunicación de vida. Continúa diciendo Jesús, ahora, si algún imprudente fuera a tocar la puerta, a gritar tras ella, le dice, esta expresión es más amplia. No solo se refiere a personas, sino también puede referirse a todo aquello que puede interrumpir el interior de Dios, como son ¿qué? Las distracciones, las preocupaciones, los apegos, etc. No todo lo que distrae del recogimiento es pecado, no, pero puede impedir que el alma escuche la voz de Dios. Por eso Jesús quiere una intimidad profunda con el alma. Sigue diciendo, dice, el rey no lo tomaría mal, o sea, si alguien imprudentemente o algo toca y distrae esa conversación íntima, esa paz en la que están compartiendo, intercambiando vidas, consolándose mutuamente, dice, el rey no lo tomaría a mal. Es una manera de expresar cuánto valora Jesús ese tiempo de intimidad cuando tiene con el alma. Como si te dijera a ti, como si me dijera a mí, no permitas que nada interrumpa
la obra que ahora empiezo a realizar en ti mediante el estudio de estos escritos, que comienzo a realizar revelándote día a día mis secretos. Sigue diciendo, así he hecho contigo. Jesús revela algo. ¿Por qué la cama? ¿Por qué el nuevo sistema de vida? ¿Por qué tantas renuncias? No es castigo, no es un aislamiento, sino que Jesús ha creado un ámbito permanente donde pudiera formarla personalmente. Y sí, termina diciendo Jesús, y si alguien te quisiera distraer de este estado, también me disgustaría. Aquí Jesús está defendiendo el estado interior que Él mismo está formando, y es lo mismo que hace con nosotras a través de la meditación de estos escritos, pausa por pausa, detalladamente, a pesar del volumen, iniciando el volumen 1, párrafo por párrafo, para tratar de entender. Eso es lo que está formando ese ambiente donde Él más tarde, conforme nos vayamos disciplinando, responsabilizando, con deseo, disposición para conocer estas verdades que nos impliquen un cambio de vida, está formando ese ambiente, como lo formó en Luisa. Pertenece a toda la misión que Luisa le confió, y este ambiente pertenece a la misión que también tiene para cada una de nosotras cuando vivimos en su divino querer, porque eso es así, todas tenemos una misión. Entonces, en resumen, no aparta a Luisa del mundo para que viva aislada del mundo, no. La aparta para introducirla en una continua comunión con Él. La habitación del Rey va a representar el ámbito interior donde la criatura, donde tú y yo, liberada de todo lo que nos pueda distraer, de todo lo que nos pueda afectar, podamos en tranquilidad, en comunión, escuchar esas verdades divinas y dejarnos formar por estas verdades y por compartir mi vida con la vida de Jesús, porque se va a hacer común, lo de Él va a ser mío y lo mío va a ser de Él. Por eso cierra las puertas, no para que te excluyas de los demás, sino para custodiar ese diálogo sagrado, que así como lo preparó con Luisa, lo prepara también con los hijos del divino querer, esos secretos del reino de la divina voluntad. El rey lleva a la reina a la habitación, cierra las puertas y evita toda interrupción porque sabe que la atención, que es el ojo del alma, necesita silencio, necesita recogimiento, necesita continuidad. ¿Para qué? Para reconocer, apreciar y amar el don que quiere comunicarnos. Así, este aislamiento exterior de Luisa no es un fin de la obra, no. Es el medio pedagógico para conservar permanentemente abierta esa mirada al interior del alma sobre Él y sobre las verdades que nos irá revelando. No es que nos aísle del mundo, ni que nosotros vivamos fuera del mundo, no para nada, sino que siempre vamos a tener que tener un momento, esa intimidad con Dios, ese aislamiento con Dios constantemente, viviendo constantemente en comunicación con Dios, aún en nuestras vidas rutinarias. Nuestra vida, nuestros actos continuos se hacen una oración continua, aún en lo rutinario. Eso es lo que nos quiere enseñar Jesús en estos primeros párrafos, cuando les comienza a dar las nuevas reglas de vida a Luisa, y también son las nuevas reglas de vida para nosotras, cómo debemos adquirir estos modos como se lo fue dando a Luisa. Y aquí lo dejamos, vamos terminando. Falta todavía unos pequeños párrafos, pero los podemos terminar la siguiente semana, o si quieren continuar algo, lo podemos hacer todavía. ¿Terminamos o continuamos como ustedes deseen? Podemos continuar. Pues yo creo que terminamos. Ya pues tenemos esta clase para meditar y sacar también nuestras propias conclusiones, nuestro resumen pues como de lo más importante que nos ha dejado Dios en esta clase. En realidad faltan 2 párrafos que son un poco largos, pero son
son las nuevas reglas de vida. Entonces, Yo digo que continuemos a y ver, volvemos. vamos a pasar entonces al párrafo ciento Bueno, sesenta y ocho porque sigue la enseñanza de Jesús, es bien interesante. ¿Qué dice Luisa? Y continuó diciendo, me dice Luisa, ¿no? Entonces, la primera observación que vemos aquí es que Jesús ya no está consolando a Luisa, ya no le está explicando, ahora le comienza a decir lo que tiene que hacer, como que está legislando, ¿no? Cada frase comienza con un quiero, no son consejos, acá quiere, es lo que la voluntad de Dios va a querer. Entonces son las condiciones necesarias para la formación que quiere realizar. Entonces, ¿qué le dice Jesús? La primera enseñanza, quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad. Jesús no comienza hablando del desapego, ni de la pobreza, ni de la obediencia, no, dice conformidad. ¿Por qué? Porque todas las demás reglas que le había dado antes van a nacer ¿de dónde? De esta conformidad. No dice todavía, vive mi divina voluntad, no, le dice, quiero perfecta conformidad a mi voluntad. La conformidad consiste en hacer plenamente lo que Dios quiere. Después, más adelante, Jesús le va a revelar en el siguiente paso de lo que continúa a esto, lo que es la conformidad. Entonces, no solo es conformarse, es hacer y vivir en el fiel. Primero nos conformamos a lo que Dios quiere y más adelante, conforme vamos avanzando en esta formación y vamos pasando de modo humano al modo divino, vamos primero a hacer la voluntad en el modo humano para después pasar al divino y vivir en la divina voluntad. Esos son los pasos. Pero lo primero es la conformidad. Es el fundamento indispensable. Es el paso previo para la venida de la vida en la divina voluntad. Entonces Jesús le sigue diciendo, quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo de deshacer tu voluntad en la mía. Entonces aquí no significa anular nuestra voluntad para nada, ni dejar de querer. Acá lo que significa es amarrar mi voluntad a la voluntad de Dios. Lo que quiera Él es lo que yo voy a comenzar a querer en mí. Entonces, lo explica a continuación. Quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo de deshacer tu voluntad en la mía. Desapego absoluto de toda cosa, tanto, le dice el Señor, que todo lo que es tierra quiero que sea tenido por ti como estiércol y podredumbre. Entonces, dice, desapego absoluto de toda cosa. Aquí Jesús pasa de la conformidad de la voluntad a las condiciones necesarias. La primera condición es desapego absoluto. No dice se desprendida, no, o anda dejando esas cositas, no, dice desapego absoluto. ¿Por qué es tan radical el Señor? Dice desapego absoluto. Porque los escritos nos enseñan que la cosa principal para que Jesús entre a un alma y forme su habitación en ella es el desapego total de toda cosa. Sin esto no solo el Señor no puede morar en ella, sino que ni siquiera alguna virtud puede quedarse cuando nosotros tenemos apegos a otras cosas. Entonces, el desapego no es un fin, es una condición. Jesús no pide el vacío de todo, no pide el vacío de todo, no, no lo pide por pedirlo, sencillamente, oye, quiero que te vacíes de todo porque quiero. No, tiene una razón. Lo pide porque Él quiere tener vaciada a la criatura de todo lo que no le pertenece, porque quiere morar en ella, quiere hacer en ella su habitación. Por eso el desapego deja de ser una simple renuncia para convertirse en una condición necesaria para preparar esa morada donde Dios quiere vivir en ti y en mí. Este hecho la Iglesia lo conoce como inhabitación trinitaria.
Nosotros vivimos en el centro de Dios, pero Dios quiere que cada una de nosotras también seamos su centro. Él quiere venir a vivir en ti y en mí, pero tiene que tener las condiciones necesarias. Es como cuando va a una habitación y encuentra llena de muchas cosas. ¿Podrá Él poner sus cosas? Si tenemos en una habitación llena de aquello que no le pertenece, afectos, sensibilidades, apegos, vicios, pecados, ¿Él podrá poner todos sus bienes divinos ahí? No, hay que limpiar, hay que escombrar primero. Y eso es por eso que le dice de modo radical, desapego absoluto. ¿De qué? De toda cosa, no solamente de las cosas feas, malas, no bonitas, de todo. Pero eso no significa que abandones tus responsabilidades y los deberes que tengas que hacer. Significa que nada de lo creado, nada sea nuestro centro. Se trata de desapego de todo, aún de sí mismo, de ti mismo, que es lo que formará el vacío para que Dios pueda morar en él, en esa alma. Desapego de mis propias fuerzas, de mi voluntad, de mi yo, de mi ego, que es lo más difícil. Ese es el verdadero alcance del desapego. Dice lo que dice, desapego de tanto, absoluto, tanto que todo lo que es tierra quiero que sea tenido por ti como estiércol y por el lumbre. Es una fuerza, es una expresión muy fuerte. Jesús no está diciendo que todo lo que hay alrededor sea malo. No, para nada. No. Él todo lo hizo, Él todo lo creó, Él todo lo dio para nosotros. Es una forma de hablar comparativamente. Está comparando todas las cosas divinas que te quiere dar con las cosas terrenas que no deben dominar nuestro corazón ni estar en el centro de nuestro corazón. Sigue diciendo que da horror, dice el Señor, a solo mirarlo. Y esto porque las cosas terrenas, dice el Señor, aunque no se tuviera apego a ellas, solo con tenerlas en torno y mirarlas ensombrecen las cosas celestiales. Qué importante es esta expresión de Jesús. Solo con mirarlas, así yo no tenga cosas apegadas, pero son terrenales, cualquier cosa que sea una persona, una palabra, un afecto, una cosa, ensombrece las cosas celestiales. Entonces, aunque no se tuviera apego, solo la miro y me ensombrece. Es decir, mi atención, el ojo del alma, siempre se va a distraer solamente con el hecho de mirar. Ya se distrajo, ya mi mirada se desvió. Es decir, aquello que ocupa constantemente la mirada termina ocupando también la atención. Y lo que ocupa la atención termina ocupando las tres potencias del alma, la inteligencia, la memoria y la voluntad. Entonces, Jesús quiere una mirada centrada en Él, cristocéntrica. ¿Por qué? Porque con solo mirarla, dice, ensombrece las cosas celestiales. No dice que las destruye, dice las oscurece. Eso de mirar, de desviar esa atención a una conversación frívola, a una murmuración, a cualquiera de esas cosas es como una nube. Las cosas divinas siguen estando ahí, pero el ojo del alma deja de percibirlas con claridad, o sea, mi atención deja. ¿Por qué? Porque impiden realizar ese místico desposorio que te he prometido. En el caso de Luisa era eso. Él le había prometido el desposorio. Jesús no forma a Luisa en el desapego porque el desapego sea la meta, no. Tampoco la forma en la pobreza o en la mortificación. Todas estas son virtudes que es el camino pedagógico mediante el cual Jesús va vaciando el alma, la va purificando y la va uniendo para una unión más divina, más íntima con Él más adelante, que fue terminando y que iba a terminar en un desposorio. Además dice, quiero que
Así como yo fui pobre, también me imites en la pobreza. Entonces, aquí habla de su propia vida. No dice, sé pobre. No, le dice, imítame. Entonces, se convierte en una participación de la vida de Jesús. Dice, debes considerarte en esta cama como una pobrecita. La cama aparece como la escuela, en el caso de Luisa. Es decir, Jesús transforma una limitación física en una escuela interior. ¿Qué dice? Los pobres se contentan con lo que tienen. Aquí Jesús define la verdadera pobreza, no por la cantidad de bienes, no se refiere a esa pobreza. Se refiere a la pobreza evangélica, a la pobreza espiritual. Que todo eso comienza en el corazón. Se refiere a ese contentamiento. Puede haber un hombre pobre, lleno de quejas, y un rico completamente desprendido. Se refiere a eso, a una pobreza evangélica. Sigue diciendo, porque los pobres se contentan con lo que tienen y me agradecen primero a mí y luego a los benefactores. Interesante esta frase. Jesús enseña el orden correcto. Primero agradezco a Dios, al dador de todo bien, y después al medio que Él utilizó para lo que fuese, porque todo bien recibido viene primero de Dios. Los medios que utilizan los hombres, las comunidades, las organizaciones, todos son medios, son colaboradores ¿de qué? De su providencia. Entonces le dice a Luisa, así tú conténtate con lo que te has dado, sin pedir ni esto ni aquello, porque podría ser un estorbo en donde, en tu mente. No dice, conténtate con lo que elijas, o conténtate con lo... No, dice, conténtate con lo que te he dado. Aquí aparece otra vez la conformidad. Sin pedir ni esto ni aquello. No dice que pedir sea malo. Explica inmediatamente el motivo, porque podría ser un estorbo en tu mente. No dice porque podría ser un estorbo para tu cuerpo. No, dice para tu mente. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Está protegiendo, salvaguardando nuestra atención, para que nuestra atención no se desvíe, porque cuando se desvía mi atención, se desvía mis potencias del alma, se desvía mi ojo del alma, mi atención. Entonces, las preocupaciones continuas sobre lo que falta terminan ocupando mi mente. La atención, la razón, las potencias del alma y pierde el recogimiento cuando tengo todo esto que me distrae. Finalmente, ¿qué le dice a Luisa? Con santa indiferencia, o sea, mira las cosas, porque no te está diciendo que las elimines, mira todo lo externo, lo que te rodea, pero con santa indiferencia, sin pensar si esto te haría bien o mal, sométete a la voluntad, o mal, si esto te haría bien o mal, sométete a la voluntad de los demás, a las órdenes, ¿no? O sea, cuando te ven algo, ok, no, porque me dice, porque me manda, porque no, no, no. Es uno de los mayores actos de confianza, porque deja de medir continuamente preguntándose el alma. Cuando tú dejas de preguntarte y de cuestionar y decir si esto es bueno, si esto es malo, preguntándote constantemente, ¿me conviene, me perjudica? No, la referencia deja de ser uno mismo. La referencia pasa a ser la voluntad de Dios. Cuando dice, sométete a la voluntad de los demás, termina donde empezó la enseñanza. Todo el párrafo converge nuevamente en la renuncia a tu propio querer. No es una obediencia ciega a cualquier capricho humano, no. En el contexto de la vida de Luisa se refiere a aceptar, por amor a Dios y por obediencia, las disposiciones que le llegan a través de quienes tienen autoridad sobre ella o la asisten. En este caso es el confesor. Y en nuestro caso, en nuestra vida diaria, cuando trabajamos, aceptar las disposiciones de los jefes, etcétera, siempre porque como algo venido de Dios, que el Señor utiliza eso por algo, siempre y cuando no se oponga drásticamente a lo que es contrario a la voluntad de Dios, obviamente.
El objetivo no es la anulación de la persona, sino es el ejercicio continuo del desprendimiento de tu propia voluntad, del desprendimiento de ese quiero antes que el quiero de Dios, para dejar cada vez más espacio ¿a qué? Al querer divino. Entonces, cuando Dios dice quiero, ya no es una conformidad, ya es un mandato, quiero. Y a ese mandato tenemos que responder. Y sigue las nuevas, y este es el último párrafo. ¿Qué dice Luisa? Esto me costó mucho al principio, especialmente por las obediencias que me daba el confesor. Y nos cuesta, es real, nos cuesta dejar nuestra voluntad, nuestro querer, nos cuesta dejar nuestro ego, nuestro yo, nuestros propios raciocinios, nuestras propias resoluciones, nuestros propios cuestionamientos, nuestras propias ideas. Nos cuesta muchísimo. Entonces, lo primero que hace Luisa, que hace acá, es una confesión llena de humildad. No dice, ajá, lo logré fácilmente. No, ella dice, me costó mucho, igual que a ti y a mí. Esta es una enseñanza muy importante. La gracia no elimina automáticamente el esfuerzo de la naturaleza, no. Jesús le está dando un programa de vida muy alto por cumplir, que va a hacer que la naturaleza humana experimente dificultad para alcanzarlo. Pero esto va a nacer de una alma que por amor a Dios le va a dar una correspondencia libre y amorosa. Entonces, la causa de costarle mucho, en el caso de Elisa, fue por las obediencias que le daba al confesor, es lo que le está diciendo. Y aquí vuelve a aparecer la obediencia, esta virtud. Esto no es casual, porque toda la formación de Elisa pasa por la obediencia y nuestra formación en divina voluntad es lo mismo. Es una de las virtudes principales, la obediencia a nuestros padres, a nuestros superiores, a las reglas, a los dispositivos legales, la obediencia a todo lo que tenemos que hacer, hasta la simple obediencia de pararme en un semáforo cuando esté en rojo, la obediencia a todo eso. No porque el confesor sea perfecto en este caso, en el caso de Luisa, sino porque Jesús le enseña a reconocer su voluntad a través de la iglesia por medio del confesor. Y entonces aquí vemos que la divina voluntad nunca se separa de la obediencia, por el contrario, la va a perfeccionar. En este caso, ¿cuál fue la obediencia que quería que, por ejemplo, que Luisa pasara? No sé por qué, dice, pero en este caso le costó a Luisa aceptar esta obediencia. Dice, quería que tomara quinina y tenía impuesta la obediencia de que cada vez que volviera el estómago, otras tantas veces debía tomar el alimento. ¿Qué pasa? En este estado, en esta situación de alma víctima, Luisa comenzó a vomitar. Cada alimento que tomaba, Luisa lo devolvía. Y la obediencia que le estaba dando el confesor era que tomara quinina, que es un compuesto que ayuda mucho. Una de las tantas formas que ayuda en el organismo es a la digestión. Entonces él quería que tomara constantemente la quinina y que cada vez que le volviera, otra vez volviera a tomar el alimento. Esto podría parecer un detalle sin importancia, sin embargo, Luisa lo escribe. ¿Por qué? Jesús quiere que Luisa escriba este detalle de su vida. ¿Por qué? Porque quiere mostrar que la santidad no se vive solo de grandes acontecimientos, no. También se vive en las cosas más ordinarias. Una medicina, como es la quinina, se convierte en esta ocasión en un acto de obediencia, de abandono, de pobreza. Aquí la obediencia adquiere un carácter muy concreto. No depende de lo que Luisa considera razonable, no. Depende de lo que ya se le ha dicho como mandato, que obedezca. Y eso exige una continua renuncia a su propio juicio. Y entonces aquí vuelve a aparecer el holocausto de la voluntad humana. Yo anulo mi voluntad. Luisa, ¿qué hacía?
anulaba su voluntad, la ponía en holocausto, la deshacía para obedecer. Sigue diciendo Luisa, la quinina me estimulaba el apetito y a veces sentía mucha hambre. Tomaba el alimento y en cuanto lo tomaba, y a veces en el momento mismo de tomarlo, por los continuos conatos de vómitos estaba obligada a devolverlo y permanecía con la misma hambre de antes. Entonces Luisa nos describe lo que sucede. Ella no exagera, no está dramatizando, no está diciendo claramente lo que vivía. Simplemente expone la realidad. La obediencia no elimina el sufrimiento físico, no, ella sigue viviendo la experiencia. La gracia tampoco va a cambiar las circunstancias, no, sigue viviendo lo que tiene que vivir. Lo que cambia, entendamos bien, es la manera como afrontamos esa situación, es la manera como vivimos esa situación. Luisa dice, sentía mucha hambre. Aquí aparece una pobreza muy concreta, no una pobreza elegida por gusto. Los escritos distinguen entre una pobreza forzada a una pobreza voluntaria. O sea, no estamos hablando de pobreza material, acuérdense, estamos hablando de la pobreza espiritual. En Luisa encontramos ambas. Existe una necesidad objetiva, ella lo manifiesta, pero queda la aceptación interior en libertad de aceptarla o no. Por eso, esta pobreza, a negar su voluntad, adquiere un valor sobrenatural cuando dice, estaba obligada a devolverlo y permanecía con el mismo hambre de antes. Jesús permite que permanezca la necesidad. No concede inmediatamente el alivio. ¿Por qué? Porque el objetivo no era quitarle el hambre, era formar al alma. Jesús muchas veces no elimina la prueba inmediatamente, porque Él está realizando una obra más profunda a una simple solución del problema. Dice, la palabra pobre, sigue diciendo Luis acá, ¿no? La palabra pobre que Jesús me había dicho no me dejaba atreverme a pedir nada y yo misma tenía vergüenza de pedirlo. Ella decía, Jesús le había dicho, sé pobre, el pobre se contenta con lo que le dan, pobreza evangélica, siempre tengamos presente eso. Entonces, ella tenía más hambre, pero le daba vergüenza de pedir porque ella había dicho que Jesús le había dicho, sé pobre. Entonces, acá Jesús ya no necesita repetirle la enseñanza que le había dado en el párrafo anterior. Bastó una sola palabra, sé pobre, conténtate con lo que te dan. Entonces, acá estamos viendo lo que aprendimos en uno de los modos, que basta una sola palabra para entender ese significado de lo que quiere decir, ese conocimiento intelectualizado de lo que significa la pobreza evangélica. Cuando dice que no me dejaba atreverme a pedir nada, esta pobreza ya no es una práctica exterior, ha penetrado en el alma de Luisa. La palabra de Jesús ha comenzado a transformar el modo de pensar de Luisa. Este es el verdadero fruto, de verdad, cuando la palabra de Dios comienza a hacer carne en nosotros y comenzamos a entender la enseñanza de esa verdad, para que cambie después un modo de vida que yo tenía. Si antes yo hacía esto, y ahora ya no debo de hacerlo, porque ahora he aprendido una verdad. La he fijado en mi mente, en mi corazón, y esto me está originando un cambio de modo de vida. Si antes hacía una cosa, ahora cambio mi modo y voy a hacer otra cosa. En el caso de Luisa, ¿qué hacía? Tengo vergüenza de pedir. No se trata de una vergüenza nacida del orgullo, no. Nace del deseo de lo que había aprendido, de lo que Jesús le había dicho que era la pobreza evangélica. Nace de ese deseo. No quiere colocarse en el centro, quiere permanecer abandonada a la providencia de Dios. Ella pudo haber pedido y no estaba mal, pero ella dice no. Me voy a contentar con lo que me da la providencia a través de mis benefactores.
Si ya no me alcanza más alimento, yo no como. Pero si me alcanza más alimento, Luisa iba a comer. Esa era la aceptación a el de querer de Dios. Quiero a ese querer, viviendo en esa pobreza evangélica, aceptando lo que tenía y lo que le daba. Entonces, a continuación pensaba entre ella, ¿qué dirá la familia? Ha vuelto, ha devuelto, ¿no? Ha vomitado el estómago y quiere comer. Aquí hay una renuncia. No solamente combate esa necesidad física porque sentía hambre, Lisa. También renuncia a justificarse, acepta ser incomprendida. Y esto vuelve a enlazarse con todo lo que estamos diciendo, lo que les estaba diciendo. Si me dan alguna cosa, la tomo, si no, el Señor se ocupará de darme algo. Entonces, resumiendo, primero conformidad, me conformo. Después desapego, ok, me desapego de lo material. Luego viene la pobreza evangélica. Me someto a lo que me van a dar o no me den. ¿Para qué? ¿Cuál es el fruto? El abandono. Y me quedo en manos de Dios. Lo que Él permita, eso yo lo voy a tomar o no. Si me dan o no me dan, ya depende del querer de Dios. Y yo me someto a su querer. Lo que Él quiera, yo lo quiero. No es una resignación pasiva, es una confianza activa en la providencia. Después que se ha dado el vacío del desapego, de ese vacío de la habitación interior, que siempre tenemos que tener presente para que Dios pueda morar en ti y en mí, viene que la confianza. Y esta confianza es lo que va a abrir la puerta para que la gracia actúe en cada uno de nosotros. Y dice Luisa, así me pasaba contenta de poder ofrecer alguna cosa a mi amado Jesús. Dice contenta, esta es una alegría completamente distinta, no nace de que el sufrimiento desaparezca, no, nace de haber descubierto algo que a pesar del dolor, de la mortificación que estás sintiendo, pueda ofrecer. Entonces la prueba ya no es un absurdo, ya no es que no tenga sentido, es una ofrenda contenta a Luisa. ¿De qué? De poder ofrecer alguna cosa a mi amado Jesús. Y entonces aquí aparece el verdadero motor de todo este acto. ¿Qué nos dice a nosotros? Si estamos viendo este modo como Luisa fue aceptando esto, ¿qué es la imagen para nosotros imitarla? Cada prueba que nosotras tengamos es algo que viviéndola como vivió Luisa, primero la conformidad a la prueba, lo quieres tú, lo quiero yo. Después me desapego de todo lo que pueda sentir, de todo lo que mi raciocinio puede intervenir, pueda decir, pero ¿por qué esto a mí? ¿Pero qué? No, me desapego porque sé que hay un bien mayor que el Señor está permitiendo en esto que tengo que vivir. Vivo esa pobreza, me voy a contentar con qué, con lo que Dios pueda permitir después, haciendo los medios necesarios para poder salir de esa prueba, de lo que me está pidiendo Jesús. ¿Cuál viene el fruto? El abandono. ¿Y abandono con qué? Con confianza, porque ahora comprendo, conozco la verdad de que vivida esta prueba de esta manera, siguiendo estos caminos de la conformidad, del desapego, de la pobreza, del abandono y de la confianza en Dios, tengo algo grande que puedo ofrecer a Dios. O sea, mi prueba no es que no tenga sentido, tiene un sentido. Y esto hace que mi prueba de lo humano pase a ser divino, porque acordémonos, viviendo en la divina voluntad, mis cosas, mis penas son las de Jesús y las de Él son las mías. Entonces tengo algo suyo, que es lo mío, convertido en suyo, que puedo volverle a ofrecer. No es el sufrimiento, no es el hambre, no es la pobreza, es el amor, el motor que me lleva a realizar todo esto. Entonces encontramos sentido a todo esto porque puede ofrecerlo a Jesús. Sin amor, el sacrificio solamente sería privación. Pero cuando nosotros ofrecemos con amor nuestras mortificaciones, conociendo ahora todos estos pasos, se convierten en un don.
en un regalo, ahora tengo algo que darte. Entonces, si el temor que antes tenía Luisa sabemos que quita la vida y el amor, ahora es el amor el que da la vida al sacrificio, porque ahora yo con verdadero amor comprendo que cada mortificación que viva, que cada prueba que viva, que cada situación que viva, se lo ofrezco con completo amor, con completo conocimiento de que está mi amor, que es su amor en este don. Finalmente, dice Luisa, esto no duró mucho tiempo, sino aproximadamente 4 meses. Pudiera parecer una expresión secundaria. Dice, duró 4 meses, pero yo creo que tiene una enseñanza aquí, porque Jesús no prolonga las pruebas inútilmente. Él sabe exactamente el tiempo perfecto que va a durar la prueba para que se produzca, se origine el fruto, se produzca el fruto que Jesús busca en un alma. Cuando ese fruto ha madurado, entonces ahí termina la pedagogía de Dios, termina la prueba y va a continuar su camino por otro lado. Entonces, aquí ya terminamos. Terminamos de meditar toda esta primera parte, esta primera enseñanza con este primer modo de vida, en estos quereres de Dios. Si tuviéramos que hacer un resumen desde el primer párrafo que hemos visto, del párrafo 161 que comenzamos la enseñanza esta mañana, al 169 con el que acabamos de terminar, entonces estamos viendo que Jesús inaugura una nueva etapa en la formación de Luisa. Entonces, primero, transforma el dolor de Luisa en una privación, en la privación de la Eucaristía, en una confianza cada vez más profunda en la persona de Jesús. Después, ¿qué hace Jesús? Le revela un nuevo sistema de vida basado en la conformidad a la voluntad de Dios. El desapego, la pobreza, la santa indiferencia y la obediencia. Estas virtudes no constituyen el fin, no, sino es la parte preparatoria mediante la cual Jesús va a estar, ¿qué está haciendo en el alma de Luisa? Le está purificando, le está vaciando, está ensanchando sus 3 potencias del alma, está ensanchando su alma para hacer de ella una habitación y disponerla más tarde a ese místico desposorio. Finalmente, Luisa pone inmediatamente de práctica estas enseñanzas que Jesús le estaba dando en las pequeñas circunstancias de su vida diaria. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra que las verdades que Jesús nos comunica día a día cuando nos comenzamos a leer los escritos, estas verdades, nunca permanecen en el plano o no deben de quedarse solo en el plano intelectual, sino que deben de convertirse en un sistema de vida. Y así comienza a formarse el alma. Más adelante, el alma, una vez conforme vaya comprendiendo estas verdades y haciéndolas vida, poco a poco, va a ir revelándose grandes dones después, grandes enseñanzas después sobre el reino de la divina voluntad. Entonces, en otras palabras, a lo largo de este camino que vamos recorriendo, el Señor te va a ir revelando cosas más profundas conforme tú vayas captando la verdad, primero intelectualmente y luego haciendo la vida. Primero la captamos en nuestra mente y nuestro corazón, después la fijamos en nuestra mente y nuestro corazón y después las hacemos vida. Como les decía hace un rato, si cambiamos un modo de vida que antes lo hacíamos de una forma, pero la verdad divina me está enseñando que debo de hacerlo de otra manera y cambio mi modo de vida, entonces ya esa vida, esa verdad forma parte de mí. Ya es una propiedad divina que yo tengo en mi posesión, porque me hizo cambiar un modo de vida antiguo, humano, a un modo de vida divino. Entonces, como una frase final, ¿qué les puedo decir? Jesús, en este caso, no estaba formando solamente
a una víctima, estaba formando una esposa. No estaba enseñándole simplemente nuevas virtudes, no. Estaba a través de estas virtudes preparando el espacio donde pudiera reinar libremente su divina voluntad. Y es lo que hace en nosotros día a día conforme vamos aprendiendo estas verdades. Y aquí vamos dejando, si alguien desea hacer el Padre Nuestro, rezar el Padre Nuestro de salida. Vemos si quiere yo. Ya, Gloria, te escuchamos. Bueno, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Divina Voluntad, por estas clases, estos conocimientos, y danos la gracia de hacerlo vida en nuestra vida. Y en la voluntad de Dios siempre. Que tengan una bendecida semana y Dios mediante nos encontramos el siguiente lunes.